Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Hugo Delgado Martí, yo soy maestro de física en la Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia y estamos hablando en estos días sobre movimiento circular para poder hablar también sobre movimiento armónico simple. Voy a repasar algunos conceptos del círculo, puesto que cuando estamos bregando con movimiento armónico simple y cuando estemos hablando de ondas, es importante entender que vamos a analizar estos procesos como si fueran ángulos. Podemos estar bregando con un péndulo, podemos estar trabajando con movimiento circular o incluso con un resorte que está moviéndose horizontalmente o verticalmente, pero a la larga podemos describir la posición en cada lugar en el espacio con relación a un ángulo. Y eso nos permite utilizar las funciones trigonométricas como un modelo para describir ese comportamiento del movimiento armónico simple. Un círculo es lo que usted llamaría en el círculo unitario, puesto que yo estoy diciendo que la medida de este círculo es 1. Estamos ignorando las unidades en este caso porque estamos pensando en un modelo matemático en donde el radio de este círculo es 1. Si se fijan, he dividido en dos ejes, un eje horizontal, que es el que nosotros llamamos el eje de X, un eje vertical, que es el que se llama eje de Y, y le he asignado con números romanos un número a cada uno de los cuadrantes. El primer cuadrante es el cuadrante que se encuentra a la derecha en la parte de arriba, es el cuadrante donde X y Y son positivos. El segundo cuadrante es el cuadrante que se encuentra arriba a la izquierda, es donde X es negativo y Y es positivo. Tercer cuadrante, con X negativo, Y negativo. Cuarto cuadrante, Y es negativo, X es positivo. Estos cuadrantes, si se fijan, son una repetición cada uno del cuadrante 1, con la diferencia que le vamos a cambiar los signos. Así que si usted conoce información sobre el primer cuadrante, usted puede mover la información del cuadrante 1 al 2, al 3 o al 4, simplemente asignándole los signos correctos. Identifiquen siempre que a la izquierda es negativo y hacia abajo es negativo. Claro, recuerden, esto es un modelo matemático en donde esos signos están fijos, pero en otros sistemas nosotros podríamos cambiar también la forma en que asignamos los signos, particularmente cuando estemos bregando con sistemas en la física. Ahora, miren esto. El ángulo se mide a partir de la recta horizontal donde el 0 grado se encuentra a la derecha. Eso quiere decir que ese ángulo va a crecer en esta dirección. Ángulos hacia arriba, saliendo de la derecha, son positivos. Eso es lo que se llama en contra de las manecillas del reloj. Los ángulos se miden positivos como en contra de las manecillas del reloj. Ángulos que se muevan a favor de las manecillas del reloj son negativos. O sea, si un ángulo se moviera hacia acá abajo, es un movimiento o un ángulo negativo. Nuevamente, eso es una decisión que se ha tomado para poder comunicarnos entre nosotros, pero eso no tiene por qué ser así fijo. Eso va a depender de lo que nosotros necesitemos hacer con el sistema en el que estemos trabajando. Ahora, nosotros hemos medido los ángulos hasta ahora utilizando la unidad que se conoce como los grados. Fíjense que una vuelta completa son 360 grados. Si yo llego al punto más alto en el eje de Y acá, yo tengo 90 grados. Si yo me sigo moviendo, 180 grados, un ángulo llano, 270 grados cuando ya me muevo a la dirección contraria a los 90 y 360, que es lo mismo que 0. Cualquier múltiplo de 360 regresa al mismo lugar. Cualquier múltiplo de 180 que no sea de 360 está en la dirección totalmente opuesta. Así que hasta ahora lo que tenemos aquí son los ángulos medidos en grados, pero ustedes saben que los ángulos también se pueden medir en radianes. Antes de hablar radianes, quiero repasar el concepto de circunferencia. O sea, cuánta distancia yo viajo cuando doy la vuelta completa. La circunferencia C, hay una fórmula que me la da que dice que C es igual a 2pi multiplicado por el radio. Hay otra fórmula que si yo elimino el 2 o cojo este D y lo multiplico por la R, yo puedo también decir pi por diámetro, donde diámetro es la distancia, la cuerda más larga que va de un extremo al otro pasando por el centro. El radio es un segmento que va desde el centro hasta la circunferencia. Y son distancias precisas que nos permiten medir la longitud de caminar alrededor de ese borde del círculo. A mayor radio, mayor es la circunferencia. A mayor diámetro, mayor es la circunferencia. Ahora, si nosotros estamos trabajando con un círculo unitario, este radio mide 1 y podríamos decir que la circunferencia o la vuelta completa es 2pi y de ahí vienen los radianes. Los radianes es que ocurre cuando nosotros tenemos un círculo cuyo radio es 1, cuánto del círculo hemos viajado. Así que cuando estemos trabajando con radianes, 0 grados sigue siendo 0 radianes,
90 grados es pi sobre 2. 180 grados es pi. 270 grados es 3 pi sobre 2. Fíjense que cuando nosotros estemos trabajando yendo de grados a radianes, el factor de conversión es 180 grados es igual a pi. Si yo quisiera un ángulo, conseguir cualquier ángulo, yo lo que hago es que utilizo esto para determinar la cantidad del ángulo que yo tengo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un ángulo aquí de 30 grados que yo quiero determinar. Recuerden que se mide desde el origen a la derecha. Digamos que esto es 30 grados. Pues yo digo 30 grados es equivalente a cuánto en radianes si pi es equivalente a 180. Esto es lo que se conoce como una proporción. Lo voy a dibujar un poco más grande y hacerlo de nuevo. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos radianes equivalen a 30 grados si pi es equivalente a 180? Esto se conoce como una proporción en donde el número de arriba corresponde al de arriba y el de abajo corresponde al de abajo. Hay muchas maneras de hacer esto. Hay una manera algebraica que simplemente multiplico por 30 a ambos lados para cancelar 30 y luego cancelo acá y eso me va a determinar el valor. Lo puedo hacer de esa manera multiplicando por 30 a ambos lados para cancelar 30, dejar el número que yo quiero conseguir solo y yo divido 30 entre 180 y si usted cancela el 0 con el 0 porque eso es un factor de 10, 18 es lo mismo que 6 por 3. Así que 18 entre 3 es 6, me da que es pi sobre 6. Así que 30 grados es equivalente a pi sobre 6. Podemos convertir cualquier ángulo en radianes utilizando esta proporción. El número que quiero conseguir en radianes dividido entre el número que tengo es igual a pi dividido entre 180. De cualquier manera, estamos obteniendo el ángulo en radianes. Así que la circunferencia nos permite encontrar una nueva forma de medir ángulos, que son los radianes. Vamos a hablar ahora, también voy a aprovechar y hablarles sobre área. Área es pi por radio al cuadrado. Y esto me da la cantidad exacta de pintura que yo necesito para cubrir toda el área. La circunferencia me dice la cantidad de hilo que yo necesito para cubrir la distancia alrededor. ¿Qué es lo importante aquí? Pi es lo que se conoce como un número irracional. Es bien difícil pensar en él, porque pi es un número que tiene una cantidad infinita de dígitos. La cantidad de dígitos para escribir pi es infinita, así que cuando lo escribimos en forma decimal, nosotros simplemente redondeamos a 3.14, porque el próximo dígito es un 1, el 4 se queda igual. Así que pi, aunque es un número irracional, nosotros lo podemos aproximar y se escribe pi aproximadamente igual a 3.14, pero sabemos que pi no vale 3.14, tampoco se dice que pi es infinito, pi no es infinito, la cantidad de dígitos decimales de pi es infinito. Pero nosotros podemos trabajar con pi como 3.14 y calcular un valor aproximado cuando necesitamos hacer algo en el mundo real físico o en el mundo de ingeniería, pero también podemos dejar las cosas expresadas como pi cuando querramos tener un resultado matemáticamente exacto. Así que ambas respuestas están correctas. En ocasiones nos piden que dejemos expresadas las cosas como pi, en ocasiones nos van a pedir que sustituyamos 3.14 cuando veamos a pi. Si yo tuviera un objeto que está moviéndose en círculo, y yo quiero saber a qué velocidad se está moviendo ese círculo, hay que recordar que la fórmula de velocidad v, es desplazamiento dividido entre tiempo cuando no hay aceleración. En el caso de la velocidad circular o la rapidez circular, la distancia que viajamos es más o menos constante. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿cuánta distancia tú viajas si viajas alrededor de un círculo? Bueno, pues es bien sencillo. La distancia que tú viajas si viajas alrededor de un círculo es la circunferencia. Todo lo que yo tengo que hacer es dividir el desplazamiento circular, que es 2pi por radio, entre el tiempo que tardamos en completar una vuelta. Y aquí, para conectar con un concepto que ya hemos discutido, el tiempo que yo tardo en dar una vuelta es simplemente el periodo, T mayúscula. Así que velocidad circular, V, es igual a 2pi por radio entre periodo. Fórmula importante. Velocidad circular es 2πr sobre periodo. También podemos expresar esto de otra manera y escribirlo como 2πr
por frecuencia. Así que velocidad circular es 2πr sobre periodo es igual a 2πr multiplicado por la frecuencia. Son la misma fórmula. Recuerden que frecuencia y periodo son uno el recíproco del otro. Esta velocidad circular me permite encontrar un nuevo número que se llama la velocidad angular. La velocidad angular es qué tan rápido yo voy moviéndome en ángulo, no en radio. Qué tan rápido yo estoy cubriendo esos ángulos. Si yo quiero ver los ángulos, yo simplemente tengo que aprovechar el concepto de los radianes, porque todo lo que yo tengo que hacer es eliminar el radio y pensar en el círculo unitario. En el círculo unitario, la distancia que tú te mueves es la misma en distancia que en ángulo. Así que la velocidad angular es igual a la velocidad circular, donde eliminamos el radio. Vamos a utilizar una letra griega llamada omega. Es como una W minúscula. Omega es igual a 2pi dividido entre periodo, y también va a ser igual, omega es igual a 2pi, eliminamos el radio y dejamos la frecuencia. Así que velocidad angular se puede conseguir dividiendo 2pi entre periodo. Me permite encontrar dónde yo me encuentro en cada segundo. Si yo multiplico la velocidad angular por el tiempo que ha pasado, eso me va a decir a mí un ángulo. Y ese ángulo me va a indicar a mí dónde yo aterricé, en qué momento me quedé. Se está moviendo a una velocidad constante, pero con un cambio en dirección. Está constantemente cambiando la dirección, pero su velocidad es constante. Y esto lo hablamos anteriormente. El movimiento circular es velocidad constante con cambio en dirección. Por lo tanto, si hay una aceleración, cuando un objeto está rotando en círculo, hay algo que lo está constantemente cambiando la dirección de la velocidad. Si usted recuerda, la velocidad es un vector. Los vectores tienen magnitud y dirección. La velocidad de un movimiento circular no cambia en magnitud, cambia en dirección. Eso se debe a que existe una aceleración que se llama centrípeta porque apunta hacia el centro. La aceleración centrípeta es la aceleración que ala el objeto y lo mantiene moviéndose en ese círculo. Imagínate que tú agarras una tuerca con un cordón y tú empiezas a darle vuelta al cordón. Pues la aceleración apunta en la dirección del cordón. O imagínate los planetas dándole la vuelta al Sol. Los planetas sienten una fuerza que es la que garantiza esa aceleración. Así que para la aceleración centrípeta vamos a recordar que existe una fuerza centrípeta que ala el objeto hacia el centro. La aceleración centrípeta es v al cuadrado sobre r. No voy a discutir de dónde sale la fórmula, pero la velocidad que tengamos, a la que nos movemos alrededor, dividido entre r. Recuerden que la velocidad circular de un objeto que da vueltas en círculo es 2pi r sobre t. Si nosotros sustituimos esta fórmula dentro de esta, vamos a obtener lo siguiente, que la aceleración centrípeta es 2pi r sobre t a la 2, todo eso dividido entre r. Si se fijan, esto me da, esto es una fórmula 4pi a la 2 r sobre t a la 2. Pero es bastante útil. Si yo conozco solamente el radio y el tiempo, con esta fórmula yo puedo conseguir la aceleración centrípeta. Si yo supiera la velocidad ya, simplemente la sustituyo aquí. ¿Para qué yo quiero esta fórmula? Yo quiero esta fórmula porque siempre que hay un movimiento circular va a haber una fuerza. Para cada aceleración centrípeta existe una fuerza centrípeta, que es la fuerza que causa esa aceleración. Si el objeto está rotando en círculo, hay algo que está alándolo hacia el centro para garantizar que no se vaya en línea recta. Esa fuerza, que se llama la fuerza centrípeta, puede ser cualquier fuerza. Puede ser la fuerza de gravedad, puede ser la fuerza de fricción, puede ser la fuerza de un resorte. Cualquier fuerza nos puede causar una fuerza centrípeta siempre y cuando mantenga el objeto moviéndose en círculo a velocidad constante. La fuerza centrípeta es masa por la aceleración centrípeta. Y si hacemos como ahorita y sustituimos, fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r. Siempre que tengamos un objeto rotando en círculo, vamos a ver que existe una fuerza
centrípeta que se calcula de esta manera. Si sabemos la velocidad, podemos calcular cuánto mide. Esto no me dice necesariamente cuál es la fuerza centrípeta es la forma de la fuerza, no es necesariamente la causa. Puede ser la causa un hilo que está aguantándolo, como puede ser la gravedad, como puede ser el magnetismo, como puede ser la electricidad. Circunferencia, C. La fórmula para circunferencia es 2pi radio, o circunferencia también es pi por diámetro. Tenemos que la velocidad circular es 2πr dividido entre el periodo. Tenemos también que la velocidad angular es 2pi sobre t. Y también tenemos que la velocidad angular es 2pi por frecuencia. Averiguamos lo que era la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, que es v al cuadrado sobre r. Y tenemos la fuerza centrípeta, que es masa velocidad al cuadrado sobre r. Ahí tenemos todas las fórmulas que hemos discutido hasta ahora. Son fórmulas sencillas, multiplicar y dividir. No las vamos a usar todas. La más importante para mí van a ser estas dos. Porque estas dos fórmulas nos determinan la velocidad angular. Y vamos a hacer un ejemplo de eso ahora y creo que terminamos. Bien. Calcula la velocidad angular de un objeto que rota con periodo de 14 segundos. La velocidad angular, omega, es 2pi dividido entre el periodo. O sea que omega es 2 multiplicado por pi dividido entre 14. Yo podría, antes de sustituir en la calculadora, simplificar. Y es bien importante que cuando estemos bregando así, simplifiquemos. Si yo divido aquí un 2, divido aquí un 2, me queda 7, porque 2 por 7 da 14. Esto es lo mismo que 7 por 2. Así que omega, la velocidad angular, es pi sobre 7. Esto es importante porque cada segundo ya recorre pi sobre 7. Si me preguntaran en qué ángulo está 3.5 segundos después, si yo quiero saber cuánto se desplazó angularmente, yo tengo que multiplicar la velocidad angular por tiempo. O sea, z, que es la distancia angular, es omega por tiempo. Yo voy a encontrarme en el ángulo que yo multiplique la velocidad angular por el tiempo. Así que en este ejercicio, z es igual a pi sobre 7 multiplicado por 3.5. Es pi sobre 2. Porque 3.5 entre 7 me da un medio, 0.5. Pi sobre 2, ¿dónde es? 90 grados. O sea que si pasan 3.5 segundos, yo voy a estar en 90 grados. Fíjate que la velocidad angular me permite determinar en qué ángulo yo aterrizo una vez ha pasado un tiempo específico. Que por hoy lo dejamos. Nos vamos a coger un break. Mañana y el viernes no van a haber videos. Creo que no les voy a dar asignación. Es importante que sigan viendo los videos con calma, que no lo dejen todo para lo último. La semana que viene les voy a dar una tarea bien breve para 1 o 2 días. Probablemente les dé 2 tareas para aprovechar que esta semana no hicimos ninguna. No se olviden de comunicarse conmigo. Las dudas, pregunten antes de que yo dé la tarea porque este es el equivalente a sus clases. Nos vemos hasta la próxima.